Un saludo cordial a todos de parte del programa Innova desde la jefatura del Departamento de Investigación. Vamos hoy a presentar la versión en línea del taller final del módulo 1. Autoría, rol del investigador colaborador, importancia de la investigación colaborativa. Para adjudicar la autoría debemos tener en cuenta que es otorgar el crédito principal. Es quien se ha comprometido más con la idea de investigación, generando la pregunta o la hipótesis, o el tema, o planteando una cuestión que debe ser investigada, que debe ser desarrollada y para la cual se debe plantear una interpretación, resultados, conclusiones y recomendaciones. Esto va a tener unas implicaciones académicas, por ejemplo, para las personas que están en cursos de formación, donde para poder graduarse necesitan anualmente o al final de su formación una tesis de grado para poder culminar con todos sus objetivos académicos, pero también para hacer escalafones o ascender en escalas de jerarquía en instituciones de educación, instituciones de investigación, en el ámbito académico, en el ámbito de las sociedades o de los gremios, o ascender para poder también estar en las diferentes áreas de las publicaciones científicas o posicionamientos a nivel del mundo como expertos en temas. Esto va a tener implicaciones sociales porque todo el objetivo de la investigación es generar bienestar a nuestros pacientes, a la comunidad. Y esto puede tener impactos sobre políticas públicas para adjudicar recursos humanos y materiales para ciertas enfermedades, sean enfermedades que afectan a grandes poblaciones o enfermedades que afectan a poblaciones más pequeñas, pero que requieren de inyección de recursos para que no quede desprotegida una sección de la población. También para que las compañías aseguradoras o los sistemas de seguridad social eh, puedan proveer de la cobertura a esas personas que van a requerir de información o de recursos diagnósticos o de tratamiento. Para promover campañas de concientización. Entonces, en el ámbito de la comunidad, nosotros vamos a hacer con nuestra investigación gran impacto. Y también cuando nosotros estamos haciendo líneas de investigación y requerimos de financiamiento para futuras investigaciones, para contratar personal, equipo, para desarrollar ideas, para hacer pruebas diagnósticas, para dar en los estudios de ensayos clínicos, tratamientos, vamos a requerir de ayuda financiera, también porque las implicaciones de generar todas estas campañas, todos estos cambios en políticas públicas o de seguridad social van a requerir de adjudicación de recursos y nuestra opinión puede ser importante si somos los que desarrollamos las líneas de investigación que conducen a esos cambios a nivel de las políticas de salud en nuestros países. Entonces hay un compromiso que se genera de la publicación y el desarrollo de la investigación. Nosotros vamos a tener que responder por ese artículo publicado, por la data que obtuvimos, que sea transparente, que sea incuestionable, que nuestra discusión sea lo más apegada a las buenas prácticas clínicas, al igual que la interpretación de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones que se generan de nuestro estudio. Y va a requerir de la proactividad de dirigir, plantear una idea, desarrollarla, culminarla, hacer los esfuerzos por publicarla, toda esa parte intelectual de dirigir un equipo de investigación, de llevar a cabo, de cómo secuenciar toda la parte operativa de lo que es un proyecto de investigación. Entonces se define el autor principal o los principales autores
que deben cumplir con 4 premisas, que son una contribución sustancial al diseño del estudio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de estudio se trata? ¿Qué metodología vamos a utilizar? ¿Qué población vamos a utilizar? Antes de haber ya solucionado cuál es el tema, el problema, la hipótesis que vamos a desarrollar y dónde lo vamos a ubicar, cómo lo vamos a conseguir. Y luego la adquisición de la data, si es un estudio observacional, vamos a buscar en las historias de nuestra institución, tener en cuenta toda la normativa para solicitar todos los permisos y las diferentes solicitudes o requerimientos que tiene cada institución para llevar a cabo proyectos de investigación, donde se mantengan las buenas prácticas clínicas, y luego el análisis e interpretación de esos datos. Llevar a cabo la redacción del trabajo y criticarlo de forma completa, a veces asesorándonos en otros expertos en nuestras instituciones o en otras instituciones de nuestra área o de otras áreas, sobre todo con las ideas que son innovadoras. Aprobar la versión final que se va a publicar, porque lleva nuestro sello, lleva nuestro nombre, y ser responsable por todos los aspectos del trabajo, asegurando que todas las preguntas relacionadas a la veracidad o integridad de cualquier parte del trabajo sean investigadas, sean respondidas y sean resueltas de forma apropiada. Entonces el autor principal o el primer autor va a ser la persona que tiene la mayor contribución en el diseño del tema de la investigación, del proyecto de investigación y en su redacción. ¿Cuándo se debe decidir la autoría? Lo más lógico y lo más eficiente es que se haga al inicio del proyecto. La va a dirigir la persona que se va a adjudicar como la persona principal o director de esa investigación. Y el equipo va a clarificar quiénes son los autores secundarios o juniors y quiénes son los colaboradores. Es importante establecer quiénes son los autores y quiénes van a ser colaboradores. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un trabajo que está relacionado con revisión de biopsias, pero la idea y el desarrollo de la investigación es solamente revisar unas biopsias, se hace el reconocimiento de anatomía patológica, por ejemplo, pero para que anatomía patológica pueda ser autor o coautor, se requiere de que intervengan en el diseño y en el desarrollo de la investigación. Muchas veces es buena política invitar a otros departamentos, sobre todo si tienen mucha contribución en el aspecto de desarrollar la investigación, sobre todo en los estudios que son ensayos clínicos donde hay algún tipo de intervención, para que redacten la parte que compete a su experticia. Pero si son aspectos del cuidado usual del paciente y es un estudio de observación y lo que vamos a revisar historias y toda la carga intelectual del desarrollo, planteamiento del trabajo viene a ser de un grupo reducido de investigadores, para eso están los reconocimientos que en inglés se conoce como acknowledgements, en el momento de que vamos a llenar ese aspecto en los artículos científicos que vamos a publicar. Y es una excelente forma de nombrar a todos esos elementos del equipo de un aspecto o tema de investigación, pero que no han contribuido con estas 4 premisas en el desarrollo del proyecto de investigación. Los colaboradores. Cualquier cambio en la autoría la debe decidir el equipo de investigación liderado por este investigador principal, muchas veces el investigador senior, o a la persona a la cual se le coloca un tema dentro de una línea de investigación que fue planificada por un investigador senior. ¿Qué no debemos hacer? ¿Cuáles son las prácticas no éticas en la adjudicación de los autores? Los autores honorarios o regalos. Son los autores que son jefes y que no participan en la investigación, o cuando se generan de forma arbitraria automandatos de que se debe incluir a alguien en el trabajo de investigación, pero que no participa en la idea, que no participa en el desarrollo del trabajo. De nuevo, es buena política
aquellas personas que tienen que ver mucho con el tema de investigación, invitarlos a ser parte de la investigación, pero si no aceptan la investigación o si no contribuyen una vez que son invitados y aceptan, no corresponde que estén como autores o coautores. También cuando nombramos a alguien dentro de la autoría con una gran trayectoria para enaltecer nuestro trabajo o para darle algún mérito a alguien que no contribuyó a nuestra investigación. El segundo caso más frecuente de práctica no ética en la adjudicación de las autorías es el autor invitado, que corresponde a pedirle a alguien que revise la parte final de nuestro artículo, pero que no contribuye a hacer correcciones o a prácticamente nada del desarrollo de nuestra investigación, y solo lo hacen los autores para lograr publicación, porque esa persona es reconocida en el mundo y puede ser más fácil la aceptación del proceso de revisión por las revistas, sobre todo las revistas muy competitivas, que van a tener mayor impacto en lectura, o porque esas personas forman parte de los comités editoriales o de sociedades gremiales en el mundo con mayor reconocimiento y que nos elevan las posibilidades de que nuestros artículos sean publicados. Una de las críticas, y es una de las cosas que se está ampliando con las revistas open source o de acceso abierto y las revistas por zonas y de cada centro, es que nosotros podamos bypassear esos obstáculos que pueden hacerse, retrasar excesivamente la investigación y que nuestros artículos no puedan acceder a la investigación que va a requerir de mayor financiamiento en las revistas de mayor impacto a nivel mundial en salud. Luego tenemos los autores fantasma, y es la omisión deliberada por parte de los autores de dar crédito de autoría a gente que ha trabajado. Un ejemplo claro de esto es en las instituciones donde la jerarquía se solicita a la persona de menor jerarquía hacer gran parte del trabajo de investigación, sobre todo los aspectos de adquisición de la data y a veces en la redacción, y luego no se les da crédito como coautores o autores. Hay muchos ejemplos de autoridades en los departamentos o servicios que van a hacer trabajos de ascenso y entonces ponen a trabajar a los residentes de las partes iniciales de un programa de formación y luego no los colocan porque las normativas de ellos no permiten tener coautores y utilizan esos trabajos para esos propósitos de ascenso o de validación de algún tipo de requerimiento en sociedades. Con lo cual se están cometiendo una práctica que no permite el crédito justo a las personas que han trabajado en aspectos importantes del desarrollo de la investigación, o porque no se haga reconocimiento por conflictos de interés, porque los investigadores se peleen, porque alguno de los investigadores esté no dispuesto a hacer una declaración de conflictos de interés que esté asociado, por ejemplo, a una posición dentro de ese tema o a algún producto farmacéutico o una empresa farmacéutica, donde haya conflictos que no se quieran declarar. Y es importante dentro del aspecto de investigación que siempre se deben hacer declaraciones de conflicto de interés. Recuérdense que esto forma parte de las buenas prácticas y le da mayor transparencia, advierte al lector, al comité de ética, a los encargados de la investigación, de la posibilidad de sesgos en cuanto a la investigación de ese equipo que está logrando ese tema. ¿Cuándo se adjudica el orden de autoría y cómo se hace esa adjudicación del orden de autoría? El autor principal es el que va a tener la mayor contribución intelectual y luego van los coautores en el orden de contribución. Al final, muchas revistas científicas están pidiendo que se especifique qué hizo, cuál fue cada labor que hizo cada autor y coautor. En los proyectos que son dentro de instituciones académicas que buscan finalizar un grado académico o que dentro de parte de su currículo de forma más periódica
requieren que sus estudiantes, residentes, presenten trabajo de investigación para obtener una certificación, como por ejemplo la tesis de grado, el autor va de primer lugar. Muchas veces los autores que van a participar en este tipo de investigación no generan la idea inicial, la genera el director o la persona con más experticia dentro de una línea de investigación. Pero una vez que está generada la idea, lo que vamos a tratar de lograr con ese residente es la formación y el desarrollo del trabajo de investigación de forma completa, con lo cual esta persona se convierte en el autor principal de esa idea de investigación, en el desarrollo de esa idea de investigación, y donde el experto o líder de la línea de investigación va a hacer asesoría y una conducción crítica, pero deja el trabajo principal de desarrollo para esa formación a ese residente o especialista que está buscando un grado académico. Usualmente el tutor, entonces, en ese caso iría de segundo lugar o al final del estudio de investigación. Cuando están al final y uno conoce que ese es el experto en esa área de investigación, uno reconoce que eso forma parte de una línea de investigación porque uno luego llega a saber quiénes son los autores expertos en temas de investigación de nuestras áreas. Cuando no se pueden resolver porque la contribución de los autores es muy competitiva, se puede recurrir a sencillamente ordenarlos por sus letras de sus apellidos. Entonces sería orden alfabético. ¿A quién vamos a colocar como autor de correspondencia? Usualmente es al autor principal. Esta persona va a ser la encargada de dar su correo electrónico para las comunicaciones en el caso de que exista un departamento de investigación intrainstitucional o de parte del Comité de Ética de Investigación o de los reviewers o editores de las revistas a donde se somete el artículo para la posible difusión. De cualquier manera, quien sea que vaya a llevar esta responsabilidad de autor de correspondencia, debe de enviar copias a los demás autores. De hecho, las revistas solicitan los correos de todos los participantes en la autoría y les dicen que sí autorizan la publicación del artículo. Muchas de estas normativas que estamos explicando acá se deben a esos conflictos que aparecen cuando se omiten autores o cuando no se coloca de forma correcta el orden de los autores, o cuando hay duplicación de trabajos y entonces aparece un autor en un sitio, en una revista, y luego aparece un primer autor en otro sitio, en otra revista, y es incongruente si el orden en que fue desarrollada la investigación es transparente. Entonces es importante que la comunicación se mantenga con todos los miembros del equipo de investigación. Este autor de correspondencia, a veces cuando uno tiene una autoría principal que es compartida, que es algo poco usual que suceda, pero se ha presentado en casos, por ejemplo, de que hay un aspecto clínico del tema de investigación y hay un aspecto que es más operativo, por ejemplo, una parte se desarrolla en anatomía patológica, entonces el artículo y el trabajo de investigación está dividido entre esos dos principales expertos diferentes y se comparte entonces la autoría principal. El orden allí no importa, uno especifica en la revista que hay dos autores principales y posiblemente los dos puedan ser autores de correspondencia y alguno toque responder preguntas relacionadas con la clínica y a otro con la parte de anatomía patológica. Es muy importante fomentar en nuestros centros la investigación colaborativa. Es la que nos da mayor oportunidad de cruce de ideas o tormenta de ideas y producir mayor innovación. Siempre se recomienda, y para eso están las coautorías entre los diferentes departamentos de los sitios de investigación, pero también las diferentes instituciones, sean que no estén o estén relacionadas con ciencias de la salud, porque nos permite incorporar la experiencia de otras personas en otras áreas, lo que va a ser muchísimo más rica
el desarrollo del tema de nuestra investigación, sobre todo si son temas que son ajenos a nuestra práctica usual, donde estamos incorporando, por ejemplo, tecnología o machine learning o inteligencia artificial, o un procedimiento nuevo donde el experto es un ingeniero y estamos tratando de hacer procesos más eficientes en nuestra área, o un experto en un laboratorio y nosotros no contamos con ese recurso, entonces se recurre a un equipo de otro centro o de otro país, por ejemplo. Es importante clarificar que el orden de los autores se decide dentro de esta dirección y dentro de este equipo de investigación. Este arbitraje debe ser lo más transparente posible y es responsabilidad del equipo. En nuestra institución existe un departamento de investigación que les provee de información y seminarios y talleres como este, y también se les puede administrar de información de dónde salen estos parámetros y cuáles son los conflictos que han surgido por prácticas no éticas en cuanto a la autoría, y no otorgar el crédito justo a las personas que han trabajado y se lo merecen. Pero al igual que en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros tenemos que hacer nuestras investigaciones y tenerlas soportadas y hacer una difusión del mensaje de que cómo corresponden las autorías, y tratar de llegar a áreas de negociación, y a veces hay que educar a personas que no tienen tanta experiencia en estos aspectos de la investigación, de forma de que todos estemos de acuerdo en la forma de hacer estas adjudicaciones en estos procesos y contar con el respaldo del Departamento de Investigación, de las autoridades de investigación, y de esa forma hacer un camino que sea con menos sobresaltos para la publicación, y donde no se cometen injusticias en cuanto al reconocimiento del trabajo y el que se nombren las colaboraciones, pero sin otorgarle más de lo que implica haber hecho realmente el trabajo de investigación. El retiro de un autor también debe hacerse por escrito con una explicación, sea porque haya ocurrido con conflictos de intereses, lo cual pudiera hacer imposible una publicación, o porque no trabajó, por ejemplo. En ocasiones, la investigación es multicéntrica y compromete gran cantidad de investigadores, por ejemplo, en enfermedades muy raras o en estudios que van a ser muy grandes, con poblaciones de miles de pacientes. Entonces, vamos a tener pequeños grupos de autores por todos lados, y a esas personas que hacen ese trabajo, a pesar de que no hayan diseñado la idea, pero que acompañan en el desarrollo del proyecto de investigación, se les debe hacer un reconocimiento como autores también. En este caso, yo les pongo el ejemplo del grupo de hipófisis del CMLT, en el cual hay varios departamentos y estamos haciendo publicaciones en conjunto. Entonces ahí se resume, para no tener una lista excesivamente larga de autores y coautores, y es importante entender que usualmente la mayoría de los artículos van a tener unos autores principales que son los directores grandes de estos estudios multicéntricos, de estos grandes estudios, y van a estar colocados en la publicación, y luego aparece acompañado de la palabra, por ejemplo, grupo, o a veces se utilizan iniciales para explicar cosas atractivas que sean de fácil reconocimiento por parte de los lectores, que van a aprender a buscar por autores quiénes son los expertos en algún tema cada vez que requieran de una actualización o resolver un cuestionamiento en especial. Y esos autores que forman parte de los grupos en los algoritmos de los buscadores, por ejemplo en PubMed, van a aparecer una vez que tú pongas el apellido del autor o busques el tema. Entonces, cualquier temor que se tenga de que no vayas a aparecer como autor, a los efectos de los buscadores tú apareces en la parte de grupo de autores. Y esto es importante conocerlo, porque dentro de esas búsquedas, entonces, cada quien va a tener su crédito justo. Un aspecto importante dentro de este seccionamiento de quién es autor y quién es colaborador son los colaboradores no autores. Son personas que no cumplen 4 criterios de autoría,
pero se desea reconocer su trabajo. Por ejemplo, financistas, personas que asisten en la redacción, los escritores médicos, por ejemplo, o algún otro participante, asesores científicos, gente que hace revisiones críticas, que hace, uno solicita para que haga cuestionamientos para mejorar los resultados y la eficiencia de la redacción final de tu artículo de investigación. Aspectos que son de la edición técnica del manuscrito. Y un aspecto bien importante es, por ejemplo, en los estudios de observación, el reconocimiento de la colaboración de los que hacen la provisión de cuidado a los pacientes del estudio, pero que no participan en la creación de la idea ni en el desarrollo de la investigación. Estas personas van entonces en los reconocimientos, en los acknowledgements, pero no son autores. Y es importante tener las herramientas de conocimiento para explicarlos en las instituciones, porque solo pertenecen a autores y coautores las personas que han participado de forma activa desde el momento en la generación de la idea del tema de investigación, el desarrollo de la investigación hasta la culminación de la redacción del artículo de investigación. Muchas veces en nuestros servicios uno tiene la idea y trabaja con los pacientes de los demás, pero los demás no están desarrollando el artículo médico, entonces tampoco se deben hacer autorías honorarias, sino hacerles la mención de colaboración. A veces las ideas compiten y hay más de un investigador que desea desarrollar un trabajo de investigación y alguno se adelanta, y es cuestión de tratar de estar de acuerdo en esas diferencias dentro de los departamentos, quién va a ser el que va a llevar a cabo el trabajo de investigación, porque compete a esos microecosistemas poder solventar esas diferencias que pueden ocurrir dentro de la generación de trabajo de investigación. A los colaboradores, aun cuando nosotros pensemos que hacer la mención de un colaborador es algo que va a ser importante para el que está siendo mencionado, se les debe de pedir permiso, especialmente por escrito, de parte de los investigadores y participantes, porque recuérdense que muchas veces alguien pudiera no estar de acuerdo con las conclusiones o con el desarrollo del trabajo de investigación y no desea que sea mencionado, y uno debe respetar esas ideas que pueden surgir dentro de los trabajos de investigación. Entonces, hay que informar a todas las personas que van a ser mencionadas dentro de los trabajos de investigación, incluyendo aquellos que aparecen en la sección de colaboradores. Vamos a ir concluyendo con que nosotros tenemos que fomentar la investigación colaborativa. En el mismo centro, personas que comparten el interés por la ejecución de un proyecto, por desarrollarlo, por asumir los riesgos y la propiedad de los resultados conforme a su diversa contribución para obtenerlo, en diferentes entidades, porque vamos a tener esa experticia en otras áreas donde nosotros tal vez no hubiéramos desarrollado soluciones tan efectivas o propuestas mucho más innovadoras, porque vamos a ser capaces de producir sinergia en solucionar problemas y poder bypassar obstáculos de forma más rápida y eficaz, porque al incorporar diferentes personas, expertos en diferentes áreas, inclusive de diferentes momentos de formación, nos va a diferenciar y va a contribuir a generar mayor innovación, siempre en el ámbito de que se haga negociación y repartición justa del trabajo, que se pueda sentir que hay una adjudicación equilibrada de las responsabilidades y de los logros, y que sea dinámica, porque a veces en base a los logros, pues alguna persona pudiera tener más relevancia en un trabajo de investigación. Todo lo cual se puede condensar en una adecuada preparación de nuestro proyecto de investigación, y muchas veces se requiere de participar en múltiples proyectos de investigación para ir conociendo todos estos aspectos relacionados con
cómo se debe adjudicar de forma correcta la autoría, cómo se prepara todo eso, que se tiene que hacer el inicio. Las personas que tienen menor experiencia, entonces, deben de tratar de formarse mucho más, y los que tienen mayor experiencia, actualizarse con respecto a cuáles son las claves en cuanto a generar autoría e investigación colaborativa. Los dejo con un mensaje, y es que debemos apoyarnos, tener metas claras, prepararnos, seguir consejos y asesoría, motivarnos hasta el logro del éxito, o al menos en el desarrollo del camino de la investigación, porque nos va a llevar a adquirir mejores habilidades y beneficios en nuestra práctica clínica para generar nuestros trabajos de investigación. De parte del Departamento de Investigación, les agradezco entonces su atención, y bueno, dejamos esto para una sección de preguntas que se pueden desarrollar a lo largo de todo el programa Innova. Gracias.